Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Feliz día tengan todos ustedes, amigos. Espero que la pasen muy, pero muy bien y que me permitan llegar a sus hogares y a sus corazones como lo hacemos día a día. Y ese es nuestro objetivo y usted lo que tiene que hacer sencillamente es sintonizarnos. Así que muchísimas gracias por hacernos ese favorcito de permitirnos estar allí. Amigos, nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Hoy mi camisa, por supuesto, ya reconocieron que es una creación como siempre, de Patricia Santa Cruz. Gracias, Patricia Santa Cruz. Hoy vamos ya entrando en el mes de agosto, ya generando, bueno, ya cuando podemos hacer algunos resúmenes muy particulares de todo lo ocurrido en el país. Yo hoy me di el gustazo de traer a una persona que admiro, que sigo, que leo, que además soy colega de él en letras, que además, bueno, nada, estamos ligados al medio y que además lo admiro profundamente, que es lo más importante, y lo respeto. Lo respeto además por esa agudeza que tiene, porque además es semiólogo, porque además es poeta y esa combinación es bastante atractiva. Por amor también se une al teatro de vez en cuando. Está muy unido a los medios y bueno, véanlo y reconózcanlo, Willy McKay. Bienvenido, Willy, qué placer. Y qué compromiso esa presentación, ahora voy a tener que decir cosas interesantes ahora. Bueno, tratarás, pues, haremos lo posible, no te preocupes. Bien, Willy, como dije, te sigo con mucha atención y creo que estamos viviendo un momento en el país donde la lucidez, donde más que la lucidez ligada a la sensibilidad puede jugar un papel muy importante en la comunicación. Yo quiero citar, por ejemplo, en una de tus crónicas que saqué, tenemos más muertos que días de protestas, más enemigos que duelos posibles, más dolor que metas. Eso es en tu artículo Dispararon al pecho. ¿Cómo le podemos hacer una semiología a esta dura confrontación entre venezolanos? No es ligero. No es ligero. Por una razón específica, la polarización, Carlos, genera unas trampas poderosísimas cuando se plantean desde el punto de vista de la política, no solamente en Venezuela, o sea, no es un hecho que sea particular en Venezuela. La polarización en los momentos de argumentación generan unas trampas muy particulares que cuando se instalan en el tiempo terminan generando una especie de locura política en la cual tú no le puedes exigir a tus líderes, seas del bando que seas, que cumplan lo que te prometieron, porque eso sería hacerle el juego al enemigo, ¿no? Claro. Entonces se genera una trampa en la cual mi decisión en un momento específico en el cual yo decidí militar junto a ti por unas razones específicas, no la puedo demandar porque me convences de que si las demando, le estoy haciendo el juego al otro en lugar de estar jugando a tu favor. Esa es la trampa principal de la polarización. Y eso genera espacios en la ideología, genera espacios en lo social, genera espacios en lo personal, desde el punto de vista de esto no es izquierda o esto es derecha, o ponernos etiquetas que funcionaron muy bien durante una mitad del siglo XX, pero que ya se quedan cortas para lo que ha sucedido con la política en los últimos 40 años. Pero además en lo social, en tal lado no protestan, en tal lado sí protestan, en tal lado sí apoyan, en tal lado no apoyan, en tal lado tienen miedo, en otro lado no tienen miedo. Como si los individuos nos generáramos unas identidades políticas basadas en la geolocalización o basadas en el estrato social al cual pertenecen, que son accidentes biográficos, claro, ¿no? que son cosas en las cuales no está la decisión metida. Entonces, hacer una semiología a esto, a que en un momento en Venezuela tuvimos más muertos que días de protesta, tiene que hacernos detener, sobre todo en las etiquetas que empezamos a usar, porque la semiología atiende temas, claro, y atiende síntomas. Sí, sí, sí. Y de pronto nos vemos llamando héroes a los mártires, que es un lenguaje que heredamos del siglo XIX. Okay. Pero ¿qué genera esas taras? Y esto sabes tú mucho más que yo. Un mártir requiere de un proceso de duelo distinto. Correcto. Un proceso de reconocimiento distinto al proceso del héroe. Totalmente. El héroe tiene una estructura épica dentro de la cual se inscriben victorias y el mártir deja la vida empeñada en un precipicio
como consecuencia de la historia. El héroe sigue unas tareas independientemente de inocente o no, el mártir es un inocente per se. Exactamente. Entonces son dos ámbitos totalmente distintos. Sí, y ¿no? entonces cuando tú te engañas semióticamente y a tus mártires los empiezas a llamar héroes con la intención de insuflarte ánimo, no puedes atender ese duelo. Y al no atender ese duelo, esa muerte se vacía de sentido y corre un peligro terrible, que es o pasar a ser un número, ¿no? O pasar a mitificarse y ser un ejemplo. Wow, Y empezar a creer que sin poner el pecho no puedes hacer nada, que sin arriesgarte hasta la muerte no puedes hacer nada, o algo todavía más peligroso, a lo cual no hemos llegado, pero han llegado varios procesos políticos, que es que aquel que está dispuesto a morir empiece también a estar dispuesto a matar. Exactamente. Y cuando eso sucede, la catástrofe política se expande y es muy difícil hacerla retroceder. Wow, qué interesante, qué importante. Estamos conversando con Willie McKay. Willie, el imaginario es muy poderoso. Sí. Y en este momento, hoy 1 de agosto, podemos hablar de un imaginario que como que empieza a verle como luces al túnel. Luces al túnel de diferente índole, aunque todavía estén las barricadas y no se pueda pasar hacia la luz, pero como que luces que empiezan a entrar ya con cierta definición. Y el imaginario es muy fuerte. Te he oído hablar en algunas entrevistas también que una de las cosas que tenemos que saber es la diferencia profunda entre un suceso y un proceso. Sí. Porque eso nos puede meter en una trampa histórica muy frustrante. Sí, ¿no? Sobre todo porque distorsiona las expectativas políticas. Exacto. ¿no? Es decir, cuando uno tiene expectativas políticas poco claras, ¿no? Vas en una dirección cuya velocidad no se va a corresponder con los procesos que se están llevando adelante porque los procesos políticos son lentos en cualquier dinámica, ¿no? Pero ya podríamos hablar ahí más adelante sobre las diferencias que hay entre el sujeto político y el sujeto que recuerda y quién es esclavo de quién. Maravilloso, Willie McKay. Bueno, va a tener 10 programas con él, pero hoy vamos a tener uno y lo vamos a hacer sustancioso. Usted no se me vaya de allí. Willie McKay con nosotros hablando de esta semiología de una confrontación. Vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris, laboratorio medicamento natural para cada necesidad. Por supuesto, nos presenta una gama enorme de productos porque entendimos en Arco Iris que la naturaleza es la mejor y más dotada farmacia que un ser humano tiene. ¿Qué hacemos entonces? De manera 100% natural, envasamos o encapsulamos o volvemos jarabe esa naturaleza para que usted la pueda consumir y además tomar de cualquier estantería de una farmacia o una tienda naturista en el país. Cuando usted toma un producto Arco Iris, toma naturaleza pura, sin ningún tipo de agroquímicos. www.arcoirisnatural.com. Bien, y seguimos conversando esta rica conversa con mi querido Willie McKay, hablando hoy de todo lo que es la semiología de una confrontación. Entonces dejamos la pregunta del imaginario, ¿no? De esa confusión que tenemos siempre entre el suceso y el proceso, como si el suceso determinara todo. Yo creo que ni en la vida de un ser humano un suceso determina nada. Lo que lo va a determinar, el suceso es el que abre una brecha y es el proceso el que va a determinar qué decisiones voy a tomar en torno a eso. Sí. Ni siquiera los grandes puntos de inflexión son capaces de resumir cosas. Te pongo un ejemplo. Mucha gente piensa, por la manera en que aprendemos historia, que el 23 de enero de 1958 de pronto cayó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y ya. Y resulta que esto empieza en un proceso plebiscitario que arranca en 1957. Hay una rebelión el 1 de enero, hay una cantidad de trabajo político en el medio y por supuesto guardamos recuerdo del efeméride por un asunto educativo. Claro, educativo. Antes que por un asunto referencial histórico. Además. Referencial, para tenerlo como una fecha de memoria, para recordar. Y por eso te decía anteriormente que existe el sujeto político y el sujeto que recuerda. Y en la contemporaneidad, el sujeto político es un esclavo del sujeto que recuerda. Nuestras decisiones políticas las tomamos siempre de acuerdo con aquello que podemos recordar de la política. Entonces aquí entra ese monstruo que es la retórica política. Claro. La retórica cuando se inventa en una ciudad de la antigua Grecia donde alguien había entregado la cantidad de tierras a miembros de su ejército y alguien empieza a defender a través de la palabra esto que sucede. ¿Y cómo lo defiendes a través de la palabra? Haciendo que quien te escucha recuerde una cantidad de cosas para que su decisión política
tenga la misma temperatura y tenga el marco necesario para poderse llevar adelante. Solamente hay una capacidad para liberar al sujeto político de la esclavitud que tiene el sujeto que recuerda, y es convertirlo en el sujeto que imagina. Claro. Y entonces es allí cuando la responsabilidad del liderazgo político está en hacer imaginar un escenario posible, verosímil, pero sobre todo realizable. Claro. Y esto viene de tu preocupación en el segmento anterior, de nuestras expectativas políticas. Claro. Es decir, cada quien tiene que tener conciencia de lo que puede hacer y de cómo lo puede hacer. Porque si tú rebosas tu expectativa política, esto no tiene nada que ver con creerse menos, tiene que ver simplemente con conocerse bien. Correcto. Que es una cosa completamente distinta. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces bien, el espacio del sujeto que imagina se potencia y queda por encima del sujeto político e incluso del sujeto que recuerda. En un suceso, creo que de los más interesantes de la historia política del siglo XX, que es la Revolución del Terciopelo en Praga, Václav Havel, que además era dramaturgo, ¿no? El último líder de Checoslovaquia y el primer líder de la República Checa, formó parte de un revolucio y alguien le preguntaba qué tenemos que hacer, ¿no? Y eso suele suceder con los líderes de opinión. Tú eres un generador de opinión, tú eres una persona que trabaja en un medio y a cualquiera que tenga esta cosa de asomarse 2 o 3 veces por un medio le preguntan qué va a pasar, qué tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar? Como si uno no fuera psíquico, ¿no? Hay una suerte de... Sí, y Václav Havel resolvió esa cosa de una manera genial, que le dijo, no me pregunte qué hay que hacer, pregúntese usted qué sabe hacer. Porque eso que usted sabe hacer, si lo hace bien y lo hace coincidir con lo que estamos imaginando juntos, eso va a tener una repercusión importante. La historia de los países latinoamericanos ha sido muy cruel desde la memoria y el ejercicio ciudadano ha sido muy cruel con su futuro. Claro. En un momento en Latinoamérica, en especial en Venezuela, fracasó la educación pública y nadie lo reclamó, sino que creció una especie de educación privada de pequeño formato en el cual tú enviabas a tu hijo. Sí, señor. El sistema de salud pública se deterioró y nadie protestó. Surgió la privada. Surgió la privada, surgieron estas especies de pólizas, ¿no? Donde tú puedes vivir en un país donde los empleados del Ministerio de Salud tienen una póliza privada de HCM clásica. Exacto. Y así fueron sucediendo cosas hasta que llegan momentos en los cuales el ser humano no puede desembarazarse de la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y cuando llegan esos sucesos, el desespero viene porque no has hecho nada o sientes que no has hecho nada. Y esas flaquezas del sujeto que imagina son las que hacen que un suceso empiece a determinar los procesos individualmente. Pero si se presta atención a los procesos, te darás cuenta de que eso que has venido haciendo sostenidamente puede significar un acto de resistencia mucho más importante que los clichés y las convenciones de la resistencia política. Qué bueno, eso. Yo quería llegar a ese espacio de, por eso estaba tan empeñado en que conversáramos, porque eso es fundamental, hablarlo. Ya estamos en una altura de la confrontación donde tenemos que empezar a hablar de otras cosas, o por lo menos ponerle otras luces a lo que está oscuro. Tú eres un hombre, además, que además con mucho orgullo naciste en la parroquia de Catia, eres un catiense con toda la fuerza, por lo tanto, y ejerce. Y ejerce. Eso es interesante. Además que eso te da la comunión perfecta entre cosas que se han querido separar radicalmente y que tú las conjugas. Sí. Tú las conjugas y punto. Y eso a mí me gusta, porque eso es lo que llamaba el padre Moreno también en Pro Da Vinci, una excelente entrevista que le hace Hugo Prieto al padre Moreno, que además es de mi entera admiración. Él habla de la convivialidad, ¿no? Entonces, es decir, tú eres un ejemplo visible de la convivialidad en un proceso de confrontación, por lo tanto eres una voz muy válida. Y además esas trampas de la polarización de las que hablábamos al comienzo no te pueden llevar a un absurdo que es creer que tu concepto de libertad es que los demás piensen lo mismo que piensas tú sobre la libertad, ¿no? Porque eso es un círculo absurdo y de eso nos intentan convencer precisamente a quienes se benefician a través de la polarización. El hecho de resumir o de reducir a 2 opiniones sin matices y a 2 responsabilidades sin matices el comportamiento de la política de un país ha llevado a naciones completas a cometer locuras. Claro. O sea, ha llevado a asesinatos entre hermanos. Sin embargo, cuando tú logras que ese sujeto que imagina se rebele contra el sujeto político y contra el sujeto que recuerda, terminas dándote cuenta de que al final, vengas de donde vengas, tengas el ejercicio que vengas, el país que quieres se parece mucho al país que quiere a quien estás confrontando
y la trampa está puesta un poco más arriba. Uy, qué bueno, qué bueno. Willy McKay con nosotros. Usted no se separe de allí porque lo que viene le aseguro que va a estar mejor. Así que vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Muy bien, mis amigos, y continuamos. Willy McKay, esta es una conversa sabrosísima. Espero que ustedes la estén disfrutando como la disfruto yo y espero que Willy, porque de verdad, wow, aquí hay mucho que decir. Willy, fíjate tú, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, la historia la hacen los hombres, ¿ok? El mito lo hacen los dioses y los héroes hacen la epopeya. En países como los nuestros quizás tenemos una gran mezcolanza allí. Entonces queremos poner la historia de los héroes y hablaste de mártires que forman parte también, no sabemos dónde ponerlos en el medio entre héroes y ¿qué tenemos que aclararnos en torno a esto? ¿Sabes? ¿Por qué? Te voy a hablar de por qué. Tenemos lamentables presos políticos, sí. Tenemos una cantidad de muchachos caídos, tenemos además diputados y políticos que se han resteado, como no hemos visto hace muchos años restearse a nadie en una confrontación. ¿Dónde ponemos a toda esa gente a la hora de ordenar? Porque esto tiene que llegar a un orden en cada uno de nosotros. Sí. Te voy a contar algo, una locura de nuestro peso decimonónico, porque ese siglo XIX que tenemos, nos pesa muchísimo. Sí. Profesoras como Michelle Asensio, que falleció terriblemente, lo trabajó mucho, Elías Pino, Germán Carrera Dama. Existe una figura, un colombiano de la Guerra de la Independencia que se llama Antonio Ricaurte. Aunque hay varias versiones, la muerte epopéica de Ricaurte es en San Mateo. Él se inmola y hace estallar un polvorín, ¿no? Y supuestamente eso permite que el ejército patriota y libertador avance un poco más. Claro. Esa es la épica, ¿no? Muere estallando un polvorín. Un héroe colombiano que muere estallando un polvorín. El gasoducto que comunica a Venezuela con Colombia se llama Antonio Ricaurte. ¿No? O sea, ¿cómo tú le pones a un gasoducto el nombre de un prócer que muere estallado? Claro, nos lleva a absurdos absolutos, que si alguien va a montar una carnicería, alguno de los socios en algún momento tiene que decir que esta carnicería se llame Simón Bolívar, aunque sea una mala idea, pero alguien tiene que decirlo porque si no dejamos de ser venezolanos. Claro. Y eso nos ha impedido admirar una épica civil, una épica cultural y una épica artística enorme. Exacto. Que ya daría para tener 20 paseos los próceres del mismo tamaño que ese paseo los próceres que tenemos anclado en la batalla militar y en la guerra y en el imaginario épico de la independencia del siglo XIX. Claro. ¿No? Entonces, mientras por una parte lo más pequeño y lo menos atractivo de nuestra ciudad está cruzándose entre la casa natal de Simón Bolívar y el edificio del Banco Central de Venezuela, ¿no? Estar entre unos adoquines de la colonia y una pieza arquitectónica de Tomás Sanabria nos conduce a una locura donde esa convivencialidad de la que hablaba el padre Moreno también se pone en evidencia. Es decir, no logramos terminar de darnos cuenta de qué es lo que tenemos que sentirnos orgullosos, hasta el punto que la cantidad de hermanos que se han ido del país, por las razones que sean, terminan echando de menos cosas que no hizo nadie. Ajá. El paisaje, el clima, el cielo, la gente, la temperatura, el azul. Los colores. Y no terminas echando de menos un bulevar, un pequeño barrio, un restaurante, porque nuestra memoria le da miedo anclarse a esos espacios, ¿no? Que llegan al punto de que Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, agarró al arquitecto más importante y moderno que teníamos, como Carlos Raúl Villanueva, y le dijo, sí, tú vas a hacer los bloques del 23 de enero, pero antes invéntame un siglo XIX aquí en el silencio. Ajá. Y entonces teníamos un artista, discípulo de Le Corbusier, haciendo edificios de 3 pisos, claro, con ventilación cruzada y con una cantidad de cosas, pero renunciando a su momento histórico porque resulta que alguien aquí tumbó el siglo XIX y hacía falta esa coquetería de tener un asunto de arcos y columnas gruesas, ¿no? Entonces, también esa venezolanidad que nos anclamos en el trópico, en que somos chéveres y en que somos solidarios, quizás sea un espejismo producto de no dejarnos estudiar profundamente. Yo creo que una de las cosas
y aquí me pongo un poco más serio, una de las cosas lamentables de no saber nombrar a nuestros mártires es que de una manera rara nos han convencido que estar triste está mal. Exactamente, que tenemos que ser felices siempre, o alegres. No, tómate algo, ya va a pasar, todo va a estar bien. Vamos a rumbear, vente, ¿no? Sal de eso, eso no está bien. Sal de ahí, sacúdete. Eso. Y no terminamos de procesar unos estados emocionales que son los estados emocionales del aprendizaje. Claro. ¿No? Que son los estados emocionales de la reflexión. Claro. Entonces te truncan el momento de la tristeza, del duelo, de la decepción o de la frustración y de repente te sacan una épica que no te pertenece, diciendo que tú perteneces a una tradición de libertadores. Exacto. O a un mundo vinculado con la alegría del chocolate y de la caña de azúcar, como si ahí no hubiera pesar, como Exacto. si en nuestra historia del siglo XIX no hubiera dolor, como si en el cacao, como si en la caña, como si en nuestra vida, como si en el petróleo no hubiera dolor, ¿no? Fíjate tú que una de las banderas fundamentales, las cuales yo de alguna manera he tratado de despertar a la gente, es pensar en que esa Venezuela que nos quitaron es la que hay que rescatar, cuando ya esa Venezuela murió, y que hay que hacerles el duelo para poder hacer otra, porque si no, estamos en un in-between, se llamaría, es decir, en un entre dos aguas que no nos va a permitir ni llorar, ni reír de verdad. Sí, porque la nostalgia es peligrosísima. Peligrosísima. La nostalgia pertenece a ese sujeto que recuerda. Exactamente. ¿Sabes? Que dice, oye, pero a lo mejor lo de antes no estaba tan mal. Y se ve, si lo de antes no hubiera estado mal, no llegas como una consecuencia de los procesos a este estado, ¿no? Entonces también ahí hay una responsabilidad de cómo es que imagino yo ese país que necesito. Exacto. Y ese país que necesito no lo se decide en una constitución. Por supuesto. No, ese país lo decides tú en tu cuarto. Exactamente. Y con la gente que vive contigo en tu casa y con tus vecinos ahí en tu edificio o en tu barrio. Claro. O en tu comunidad. Y empiezas a ese absurdo que nos parece tonto, que es imaginar. No es tal cosa. Porque cuando tú imaginas e imaginas bien, entonces los políticos van a tener que estar a la altura de tus sueños y no te van a poder conquistar con 2 o 4 cosas que tenías antes y que te quitaron. ¡Wow! ¡Qué bueno, Willy! ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias. Yo quiero decirte gracias. Cuenta siempre con mi amistad, con mi admiración y respeto, que es lo más importante. Y ojalá podamos tener muchas conversaciones como esto, siempre que estés disponible. Para mí será un placer invitarte. Amigos, a ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro invitado, por favor. Gracias.